A lo largo de los últimos años, muchas personas se interesaron en el tema del conocimiento histórico. Y con esto, también se dieron bastantes críticas sobre este concepto heredado de décadas anteriores. Estas críticas no han hecho menos que generar un intenso debate y en este contexto es en donde aparece la figura de Hayden White, quien realizó diferentes análisis sobre las primeras formas en las que se tenía conciencia del pasado. Hayden White forma parte del movimiento de reacción crítica contra la noción objetivista o representacionista de conocimiento histórico predominante en la década de 1960, que creía que se podía llegar a una interpretación totalmente objetiva de la historia. White cree que hay variables que modifican la percepción de todos los historiadores que están impuestas por su propia cultura, y enfoca esta teoría en el lenguaje. Para realizar estos análisis, el objeto de análisis que utilizó fue la imaginación histórica, lo que White denominaba como metahistoria. Para dicha metahistoria, lo que White decidió hacer fue establecer una relación entre literatura y la representación histórica. Una combinación particular de varias estrategias forma el estilo historiográfico propio de un historiador o de un filósofo de la historia. Esos diferentes estilos se relacionan entre sí en un nivel más profundo de conciencia, en el que el historiador se sirve de estrategias conceptuales para configurar el campo histórico que es su objeto de estudio y para explicar o representar sus datos. La premisa central de su teoría, sin embargo, es que la relación entre el historiador y la realidad histórica está lingüísticamente medida. El lenguaje utilizado por los historiadores no solo es un medio para mostrar los resultados de su investigación, sino que también afecta directamente estos resultados. Contrariamente, la visión del lenguaje instrumental y puramente expresivo, White insiste en que siempre implica una estructura previa de la comprensión de la realidad histórica. Para White es necesario revisar el lugar que se le dio a la narrativización a fin de conformar conocimiento histórico. Esta no debe ser relegada a un papel para usarla como herramienta destinada a la realización de los hechos, sino que debe ocupar un rol central a la hora de abordar el conocimiento histórico. Para este autor, la narrativa es algo crucial al reconstruir hechos del pasado, ya que afirma que esta es la que le da forma a los relatos y funciona como una imposición al relato en la medida en que la representación de los acontecimientos y hechos es animada por una pretensión de verdad. Así, la narrativa histórica se expresa mediante su propia trama, es decir, que el relato no solo está compuesto por la narración, sino que también por la estructura de la trama. En este punto es en donde aparece la teoría de los tropos, donde White señala que el conocimiento histórico está constituido por tres tipos de estrategias utilizados por los historiadores para obtener un efecto explicativo, y en cada estrategia existen cuatro formas posibles de expresión, a través de los cuales los historiadores pueden lograr tipos específicos de interpretación. La primera es por argumentación formal, y sus formas expresivas son formista, mecanicista, organicista y contextualista. Después viene la segunda estrategia, la cual es la trama, cuyas formas expresivas son los arquetipos del romance, la comedia, la tragedia y la sátira. Y con estas dos estrategias se complementa la última, la explicación por implicación ideológica, es decir, anárquica, radical, conservadora y liberal. White reconoció que el nivel tropológico no solo es constitutivo en el plano de la percepción mental, sino que opera como componente determinante de la formación conceptual que permite la identificación de los objetos históricos y sus relaciones. La clasificación propuesta se expresa en cuatro tropos principales correspondientes a los cuatro tropos del lenguaje poético. Estos son la metáfora, la metonimia, la sinecdoque y la ironía. Desde la perspectiva del discurso, la teoría de los tropos nos permite determinar cuatro modos de ideología, que son los determinantes antes y después de la estrategia interpretativa realizada por los historiadores.
Para llegar al final de este video, consideramos que White tuvo el objetivo de poner en duda la realidad histórica, darnos a entender que lo que se cuenta no es solo una estructura que contiene mucha información, sino que para llevar a cabo esta y recrear lo ya sucedido, tenemos que utilizar la teoría presentada por este autor, la teoría de los tropos. En base a todo lo dicho, entendemos que es importante que se considere lo literario y lo lingüístico a la hora de que el historiador tenga la tarea de reconstruir acontecimientos del pasado. Es decir, que el cruce entre la literatura y la historia iba a comprometer nuestra mirada sobre un pasado considerado inmóvil y determinante, poniendo en cuestión nuestra capacidad de ubicarnos a nosotros mismos en el tiempo.